Bienvenidos a su programa Con Alma, Vida y Emprendimiento, donde conocemos las historias de los empresarios que sienten la región. Mi nombre es Andrés Morantes Niño y les estaré acompañando a partir de este momento en el auditorio Luis Martín Mancipe Briceño, gracias a que el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama, nos ha abierto sus puertas para el programa el día de hoy. Un invitado muy especial, él es cantautor, músico, ha estado en el área de las ciencias humanas, ya más adelante les voy a contar por qué, y además es poeta, es docente también. Tenemos con nosotros ni más ni menos que al profesor Mario Enrique Rincón Ortiz. Profe, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación. Andrés, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de producción por la invitación. Para mí un gusto muy grande, un saludo también a toda la audiencia de este prestigioso programa y pues muy atento a todas las preguntas que tengas y a compartirles mi vida y mi experiencia existencial. Antes de iniciar nuestra conversación, estimado Mario, contamos hoy con un delicioso café, selección exclusiva, selección especial de Café Aquí y Ahora, gracias a Paola. Un delicioso café donde se garantiza desde la cosecha hasta la molienda, con granos de felicidad en Tunja y Duitama. Bueno, usted nace en la ciudad de Duitama, un 3 de marzo de 1975. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos primeros años de infancia? ¿Cómo era esa relación con sus padres, con sus hermanos? Yo provengo de un origen campesino. Mis papás mi papá vino a comprar una tierra acá en Duitama, en la vereda de Santa Ana, y pues gran parte de mi infancia transcurrió justamente en el campo. Entonces podría decir que la evocación que tengo de mis primeros años es una evocación muy bucólica, muy rodeada de animales, de naturaleza, de compartir con los sonidos del agua. ¿Cómo fue comenzar la época del colegio? ¿Cómo fueron, en qué colegio, en qué institución realizó los estudios del profe Mario? Bueno, yo siempre he dicho que yo he tenido un metabolismo lento para aprender, entonces tuve que pasar por muchos colegios. Y aclaro, no porque fuera indisciplinado, no, sino porque pues me costaba un poco el aprendizaje. Empecé en el colegio seminario, luego pasé por un colegio que se llamaba el Colegio Domingo Sabio, ahí terminé mi primaria. Luego pasé al Rafael Reyes, ahí hice como hasta séptimo, y luego pasé al Boyacá, al Colegio Boyacá, donde terminé mis estudios de bachillerato con especialización en ciencias naturales. Justamente en ese paso, como estudiante en los colegios, nació ese amor o esa pasión por la música, por la poesía. Digamos, ¿cómo comenzó ese? Pues Andrés, yo pienso que cada ser humano tiene ya un camino, una disposición, como yo lo decía en un momento primero, una disposición existencial. Es decir, tú vienes predispuesto con una sensibilidad especial. La mía desde muy niño, a pesar de que nunca tuve una estimulación en música, siempre fue justo eso, la música. Entonces, yo desde muy pequeño quería tener una guitarra, di tú por allá a los 5 años, tanto así que una de mis pesadillas, y pues en ese tiempo mis papás no tenían cómo ofrecerme esa posibilidad, entonces una de mis pesadillas era entrar a un almacén de guitarras y verlas todas allá muy alto y yo no podía alcanzarlas, di tú 5 años. Y sí me gustaba mucho, mi papá ponía la Radiodifusora Nacional de Colombia. Mi papá es de una cultura, fue un hombre muy importante en mi vida porque él era de una cultura donde la educación servía mucho. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que él tenía un cuarto primaria,
sabía toda la historia de Colombia y escuchaba muchas cosas, tocaba la armónica, me ponía la Radiodifusora Nacional de Colombia, ¿sí? Y ahí escuché Bach, escuché Vivaldi, escuché Giuseppe Tartini, escuché Philip Telemann, ¿sí? Yo en ese Esos tiempo podrían ser que fueron como los primeros referentes musicales, claro. Y algo que yo tenía desde muy niño es que yo silbaba. Entonces no tocaba, pero silbaba afinadísimo. Entonces yo escuchaba Tocata y Fuga de Wagner y empezaba allá en el campo mientras decíamos, mientras arreaba las terneras iba silbando Bach. Entonces yo era como en ese ambiente contemplativo porque yo pienso que mi infancia fue una infancia absorta en la contemplación de la naturaleza. Sí, fue una fascinación. Podemos decir que una fascinación, Una el fascinación. ver toda la naturaleza y una inspiración. Sí, claro. Entonces eso sirvió para después observar cómo iban distribuidos los agujeros en una flauta. Ay, tienen ciertas distancias. Ay, son de diferentes tamaños. Y entonces, ¿qué hice? Como allá en Santa Ana las campesinas hacen canastos y los hacen con unas cañas huecas de gaita, que son fáciles de horadar con una cuchilla. Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a hacer flautas, ¿sí? Empecé a más o menos mirar cómo era la distribución de los agujeros en las flautas y empezar a reproducirlas. Y entonces me hice flautas de todos los tamaños. Yo tenía unas flautas grandísimas. Descubrí incipientemente la escala pentatónica con que habían empezado los orígenes de la música en Grecia, ¿sí? Y cómo, digamos, los armónicos van produciendo notas sucesivas. Eso lo descubrí yo con 2, 3, 4 huecos, ¿sí? Y pues de ahí ya empecé a trabajar con una flauta de palo, empecé a trabajar a tocar en un grupo de música de la catedral, en el Ministerio de Música de la Catedral. Empecé ahí como un sueño, digamos, que yo tenía de tocar en alguna parte. Hemos hablado de todo un poquito, si retrocedemos de pronto un poco nuevamente en el ámbito familiar, hay un nombre muy especial en su vida, Daniel. Pues Daniel es mi hijo, que ya tiene sus 14 añitos, que ya está de mi estatura. No era tampoco difícil llegar a mi estatura, no era nada complicado, pero pues ya me siento orgulloso. Él es una persona en condición de autismo, ¿sí? Que ha sido para mí una experiencia maravillosa, que también me dejó una lección de vida justamente que reforzó lo que te acabo de decir hace un momento, que cada día se vive con su propio afán. O sea, por eso cero rituales, porque cada día trae sus dinámicas diferentes. Y con Daniel lo terminé de aprender muy bien. Un niño, un joven ahora talentoso para el tema del dibujo, de los sistemas, de muchas cosas. Él tiene una afectación al nivel del lenguaje, de la parte pragmática, semántica del lenguaje, que le impide muchas veces entender todo el contenido y sobre todo el contenido subjetivo del lenguaje. Entonces es lo que le pasa a él. Y bueno, pues es el motor de mi existencia, de mi vida, y digamos como que me centra mucho en todo lo que hago también actualmente. Además que con él ha surgido algo muy especial en el tema musical y es una canción llamada Alas de Pajarito, ¿no? Alas de Pajarito es un tango que cierto día íbamos a traer el pan, ¿sí? Entonces yo lo llevaba de la mano, tenía 4 añitos. Él le tenía en ese tiempo fobia a la noche. Todas las personas con autismo generan como algunos a la lluvia, a los truenos. Él al principio era al ruido. Para nosotros los peores días eran el 24, 25 de diciembre, el 31 de diciembre, porque no sabíamos dónde meter a Daniel, porque se angustiaba, se desesperaba mucho. Y eso mismo era cuando se hace de noche.
¿sí? Entonces un día íbamos así de la mano y se quedó mirando al cielo que ya anochecía y me dijo, ¿y a dónde se va el sol, papi? Yo le dije, se va a descansar, mi amor, porque tiene que descansar como todos descansamos. Era un niño. Entonces me dijo, pues papi, cuando yo tenga alas de pajarito voy a soplar esas nubes para que se haga de día otra vez. Entonces ahí surgió esa canción, ¿sí? Que además me sirvió y pues nos sirvió en la casa pues para soltar y para botar todo ese tema que es doloroso para uno cuando tiene que enfrentar tantas situaciones con el niño, y nos sirvió como catalizador de ese sufrimiento y pues como una descripción de lo que vive una persona con autismo. Dicen que no entiendo, que soy muy pequeño y que mis palabras ya irán viniendo como los colores que nacen al sol. Mi estimado Mario, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte, pero ustedes sigan ahí que ya regresamos en instantes para continuar con esta apasionante historia con Mario Enrique Rincón Ortiz. ¡Acción! Tranquila, semilla mía, el taita no demora. ¿Todo tranquilo afuera? ¿No lo persiguió nadie? Todo tranquilo, mía. ¿Usted por qué no descansa un poquitico? Yo me acuesto, pero su merced no se me vaya. Yo no me voy de aquí. Tranquila. ¿Hay alguien afuera? Cálmese, no hay nadie. ¡Calladita la jeta! A ella no le haga nada. ¡Calladita la jeta! ¡Se mueve! Le dije. ¡Vamos! Vea, a la criatura. ¿Está bien? ¿No me le hicieron nada? Nada, mija, no me tiemble. Tranquila. Ya estoy aquí con sus mercedes. Tranquila. Regresamos con Alma, Vida y Emprendimiento. Estamos sosteniendo una amena charla con Mario Enrique Rincón Ortiz, aquí en el auditorio Luis Martín Mancipe Briceño, en las instalaciones del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama. Bien, mi estimado Mario, hablábamos al comienzo del programa que usted es cantautor y escritor, y es que en su labor literaria se cuentan diferentes obras, como por ejemplo De la flor a la espina en el año 1996 y El amor y las insurrecciones, poemas y canciones en el 2008. ¿Cómo fue y cómo ha sido esa experiencia con las letras justamente? Pues ha sido una experiencia muy grata y es consecuencia justo de mi crecimiento pues como artista, primero desde la ensoñación musical a partir de la escucha y la contemplación, después desde el descubrimiento, autodescubrimiento, que podía escribir letras. Y ese autodescubrimiento llegó de la mano de una profesora en 8º grado que se llama Nancy Vargas, con la que todavía hablo, ¿sí?
y que nos dejó una tarea de un día para otro. Niños, para mañana escribir un poema. Yo en la vida había escrito un poema. Empecé a escribir: voló una mariposa entre lirios y nardos que en lluvia desgranaba, fresca brisa de amor y en frutales cercanos tensaba con el viento. Un solo corazón voló una mariposa que era de arcoíris y en cristalinos pisos del campo reflejó su hermosura lozana, de tersura tan fina que llena siempre el campo de mágico color. Y entonces se lo llevé a la profesora y lo primero que me dijo fue: ¿de dónde se copió? ¿Sí? ¿De dónde copió eso? Y no, profe, Eso no es de Mario. No lo copié de ninguna parte, lo escribí yo. Y me dijo: ¿en serio? Y tienes que seguir escribiendo. Entonces empecé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir todos los días. Ya se me volvió como la obsesión de hacer flautas. Entonces escribir y escribir todo el tiempo, hasta que me animé un día a presentar un libro al Concurso Nacional de Poesía. Y adivine qué. ¿Qué pasó ahí? Yo quería que me dijera: ganó. Y yo le dije: no, perdí, porque me mandaron una misiva que decía que lo que yo escribía no servía para nada, que era cursi, feo. Bueno, todo lo más negativo que se le puede decir a alguien, me lo dijeron. Tú puedes tomar eso para dos cosas: para destruirte o para construirte. Entonces yo opté por lo segundo. Dije: voy a volverlo a leer y se acuerda de uno tiene que darse cuenta de sus propios errores. Clara Lucía, cuando me dijo eso, Sí. años después del tema del concurso, lo supo ver en mí, porque allá se manifestó. Ahora vámonos un poquito por el ámbito meramente musical. Y es que en el año 2012 usted graba el álbum Entre Dudas y en el 2013 Voz de Tierra, canción andina colombiana. Dos álbumes con temas muy especiales y que supieron cautivar al público en general, ¿no? Sí, con Entre Dudas me fue muy bien. Es un disco que está agotado. Tengo que hacerle un relanzamiento. Sin embargo, está disponible en mi página de Wix, Mario Rincón. Está disponible en las diferentes plataformas. Yo en este momento trabajo con una empresa de Estados Unidos que distribuye mi música a nivel mundial, que es Rego Music. ¿Algún pedacito de esa canción, por ejemplo, del álbum Voz de Tierra, con el que usted nos quiera deleitar en este momento? Bueno, hay una canción que justamente ha sido muy difundida y es Paisaje, que la interpretó el ganador del Mono Núñez hace 2 años, que es Asael Cuesta, uno de los tenores ligeros más importantes con los que cuenta Colombia, que ahorita justo acaba de ganar un concurso internacional muy importante. Y Paisaje, si ustedes han estado atentos a mi historia, habla justamente de mi ambiente bucólico. Dice: volando una palomita, va la copa de un ciruelo, mi hermana llevando el agua, la abuela hilando en silencio y la vida alrededor, floreciendo, floreciendo. Excelente interpretación, wow. Ese es un pedacito. Es genial, es estupendo, sí. ¿Cómo ha sido, cambiando un poquito de tema, el proceso o en estas circunstancias, digamos, actuales, el hecho de emprender, de hacer empresa? ¿Cómo ha estado Mario en ese sentido? ¿Cómo lo ha manejado? Bueno, Andrés, mira, recién empezó la pandemia, tuvimos que cancelar todos los eventos que habían. Yo ahora soy proveedor de servicios musicales para Guática, tenía eventos también con la Hacienda Suescún, tenía muchos eventos particulares, todos tuvimos que cancelarlos. Eso nos obligó pues a retomar cosas que ya sabíamos de... Yo tengo un diplomado en medios audiovisuales de la Universidad Nacional de Colombia, estudié pues con grandes productores, entonces tomé algo de ahí, ¿sí? Tomé algo de mi conocimiento musical, empecé a trabajar en la producción de audio porque yo pues siempre había hecho música, pero nunca me había metido en el tema de la producción, es decir, siempre era otra persona la que producía y grababa mis canciones. Entonces,
vuelvo y te reitero, y ojalá esto les sirva de experiencia a todos los que están viendo este programa. Tú puedes tomar lo malo que te pasa en la vida para dos cosas, para construirte o para destruirte. Entonces, y ambas cosas ocurren, ¿sí ves? Entonces te pasa algo malo, no, es que eso es lo peor, no, ya renuncio, boto todo por la ventana porque no sirvió. Espérate, ¿sí? ¿Qué le podemos sacar de provechoso a eso? Entonces, ¿qué me dejó a mí la pandemia? Que me volví productor musical. Nada más y nada menos. Además que, profe, uno digamos, incursiona en la web, entra en la web y encuentra en diferentes sitios sus trabajos, sus obras, en un sitio web, en sus mismas redes sociales. Entonces, las oportunidades en ese sentido son bastante grandes y para aprovecharlas, ¿no? Claro. Y ahorita estamos haciendo, digamos, uno nunca debe conformarse, Andrés. No debes decir, es que llegué hasta acá y aquí. La vida es subir una montaña, como cuando vas al páramo, cuando vas a la zarza. Entonces llegas, subes la primera montañita, tú decides, mire, allá hay otra, más alta, vamos allá, ¿sí? O decides, no, mejor me quedo aquí. Silvio Rodríguez, que es uno de mis referentes grandes en la composición, junto a León Gieco, Luis Eduardo Aute y todos los grandes cantautores hispanoamericanos. Silvio Rodríguez tiene una canción que tiene un verso que es muy importante para mí. Dice que a todo buen caminante se le presentan sillas a la orilla del camino que lo invitan a sentarse. Con todo esto de la pandemia, pues nos ha tocado acopiar todos los recursos que tenemos, todo el conocimiento para salir adelante. Entonces, ¿cómo nos la bandeamos en pandemia? En el Día de la Madre, yo edité la cantidad que tú no te imaginas de serenatas virtuales, ¿sí? A la madre. Entonces las hacíamos con fotos, con demás cosas. Hicimos un buen trabajo digamos, de dedicatorias y eran serenatas personalizadas. Entonces se le hablaba directamente a la señora, mire, de parte de sus hijos, y estaba la foto y las canciones personalizadas, porque yo de unos años acá he tratado de componer para la persona, ¿sí? Entonces, ya, digamos, en el trabajo que nosotros ofrecemos musicalmente hablando, tanto en la virtualidad como en la realidad, entonces ya no cantamos solamente el cumpleaños feliz, ni ay qué tarde, sino cantamos hoy deseamos que la vida te bendiga, que el camino que hoy inicias tenga luz para brillar y que seas feliz forjándote tu destino, lo que hasta hoy has conseguido es preludio de algo más, y eso no lo pueden escuchar en otra parte, lo escuchan conmigo, ¿sí? Con mi grupo. Es exclusivo. ¿sí? Es exclusivo. Entonces ese ha sido como el plus que le hemos dado. En ese orden de ideas, Mario, hablando de la empresa, del negocio, del emprendimiento, ¿cómo ha sido ese manejo de las finanzas, del tema económico, teniendo en cuenta que pues, en el gremio musical es un poquito quizás más complejo? ¿Cómo ha manejado este tema de las finanzas para poder, digamos, estar vigente y estar bien? Sí, claro. Pues uno tiene que ser muy distributivo, llamémoslo así, de sus recursos, ¿sí? Entonces hay que pensar en los recursos que se utilizan para vivir, para sostenerse y cumplir con sus obligaciones, los recursos que se requieren para mantener vigente digamos, la empresa o el negocio que uno tenga, ¿sí? Que esos recursos salen de la misma empresa, ¿sí? Es decir, cuando yo hago un trabajo de producción musical, dejo una parte para los equipos que voy a ir comprando, ¿sí? Entonces, yo voy invirtiendo mis recursos en esos equipos. Más ¿sí? que por lujo, por necesidad. Por necesidad, sí. Entonces, si lo necesitas, sí. Entonces, bueno, cómpralo, ¿sí? Pero cómpralo si no lo vas a deber. En nuestro programa, Mario, acostumbramos en Ama Vida y Emprendimiento a sugerir 3 tips o 3 claves para los empresarios y los emprendedores boyacenses. Mario, ¿qué claves o qué tips, 2 o 3, le sugeriría a esos empresarios, a esos emprendedores que nos están viendo? Lo primero es creerse. El primero y fundamental es creerse, ¿sí? Como decía Jesús, ámate a ti mismo primero. ¿Sí? ¿Cómo vas a amar a los demás si primero no te amas a ti? Y tenemos un gran problema con eso. Entonces, como empresario, ¿qué hago yo? Yo me creo mi proyecto.
Yo creo en mi propuesta, ¿sí? Yo creo en que lo que hago tiene una buena factura, ¿sí? Y si no la tiene todavía, creo que puedo mejorar más, ¿sí? Entonces, primero, creerse. Segundo, hacerlo bien, hacerlo cada día mejor de lo que se puede hacer el día anterior o el día de hoy. Entonces, esas dos cosas, creerse, hacerlo bien, ¿sí? Y la última, nunca cansarse, nunca se canse, porque es que hay días malos. Sí, claro, hay días malos, hay días en que tú vuelves a tu casa y dices, qué día tan pésimo. Y ¿Sí? suele pasar Sí. en algunas personas que una experiencia mala o un mal momento, Les un mal marca, día, sí. y de Sí. pronto se rinden y no Sí, siguen. de ahí refuerzo lo que hemos venido tratando. Sí. Mira, tú lo malo lo puedes tomar para dos cosas, para construir y construirte. Entonces, si tú, digamos, tienes un día malo, pues es un día malo. ¿Sí? No quiere decir, bueno, que es que he tenido 2 días malos seguidos. Son 2 días malos, ¿sí? Pero hay que seguir, porque lo que pasa con muchos emprendimientos es que se cansa. Y pongamos un cuarto tip, Andrés, no justificar lo injustificable. ¿Sí? Porque nosotros en Sí. Colombia tenemos un problema y es que siempre queremos salir ganando de todas, ¿sí? No tenemos esa capacidad de decir, sí, me equivoqué. O sea, el día que nosotros vamos por la calle y 2 carros se estrellen y uno se baje y diga, perdóneme señor, yo tuve la culpa, ese día seremos un mejor país. Mario, brevemente, aquí también, y además que aquí lo hacemos en Alma, Vida y Emprendimiento, es mirar hacia el futuro, una perspectiva, una visión hacia el futuro. ¿Qué cree Mario que viene para el sector musical, para el gremio musical en el mediano y largo plazo? Mira, cosas muy buenas, Andrés. Duitama es un epicentro cultural muy importante que tiene mucho por construir a ese nivel y ahorita justamente se abre la Sala del Grillo de la Corporación Atavanza Cultural, Dianita y Felipe, que además son aliados estratégicos míos, con quienes tenemos unos proyectos bien importantes. Tenemos muchísimas ofertas, muchísimo por dar. Y en Duitama existen agrupaciones musicales muy importantes que tienen también unos talentos impresionantes y que tenemos que ir explotando y explorando nuevas fronteras. No quedarnos en la primera montañita, sino tratar de ir más allá, ir mejorando desde el autocuestionamiento y desde la autocrítica para ir siendo cada día mejor. No tenerle miedo a que lo critiquen a uno, a que le diga, salió feo. Sí puede ser. Puede darse que un día salió mal y está bien porque sirve para construirse cada día también en esa utopía que parafraseaba Eduardo Galeano de tratar de alcanzar esa perfección que es inalcanzable, pero que es algo que nos genera un derrotero, que nos muestra hacia dónde quiero ir, ¿sí? Entonces a Duitama le esperan grandes cosas, tenemos academias musicales muy importantes, tenemos la escuela Crear Duitama, tenemos The Music Home de mi amigo Juan Carlos Pérez, que es una academia de almacén de música muy importante. Tenemos Scala, que también es un referente también ya muy importante para la ciudad en formación musical. Y tenemos mi conservatorio del amigo Carlos Sánchez, también que digamos, van haciendo un trabajo, ¿no?, pedagógico, van haciendo un trabajo de formación que le genera a Duitama muchos beneficios, ¿no? Atavanza también hace un trabajo de formación muy importante, todas las corporaciones teatrales, todas las escuelas de los talleres de pintura, van haciendo, digamos, un trabajo juicioso que con el tiempo, digamos, le va a dar a Duitama un renombre, como ya se lo dan muchos artistas, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Mi estimado Mario, estamos llegando al final de nuestro programa Con Alma, Vida y Emprendimiento. El tiempo es corto, es limitado en televisión. Queremos agradecerle por estar con nosotros, por habernos acompañado. De verdad, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Andrés. Para mí fue un privilegio estar en este espacio, poder compartir contigo, poder compartir con este equipo que está detrás de cámaras, a quienes también se les agradece todo este trabajo. Muchas veces nos privamos de reconocer lo que está atrás de todos los esfuerzos. Entonces, gracias a ellos, gracias a la audiencia que observa y aprecia este programa,
Y pues de mi parte les deseo todos los mejores éxitos a este espacio, que siga adelante y que sigan cosechando muchas historias de vida para que muchos emprendedores vayan tomando tips de aquí para crecer primero como personas, porque es desde la persona desde la que se construye una buena empresa. Y agradecemos al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, Culturama, que nos ha abierto sus puertas a través de este precioso auditorio, Luis Martín Mancipe Briceño. De igual manera, agradecemos este delicioso café de aquí y ahora. Recuerden seguir con nosotros en contacto a través del correo electrónico alma.vidayentv@gmail.com. Allí pueden contactarse con nosotros. Igualmente, no olviden seguir nuestro canal de YouTube, Alma Vida Emprendimiento. Allí pueden suscribirse, manito arriba, darle like y seguirnos permanentemente. A ustedes, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.